Problema 3. Dice, un objeto se coloca frente a un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo, el foco es mayor que 0. Dice así, el objeto se coloca frente a un espejo cóncavo de 40 centímetros de radio. Es decir, me está dando el radio, que es 40 centímetros. Por lo tanto, si sé el radio que vale 40 centímetros, el foco es el radio sobre 2. Y esto es 20 centímetros. A una distancia de 10 centímetros del vértice. Es decir, el objeto se lo coloca a 10 centímetros del vértice. O sea, colocar el objeto a 10 centímetros del vértice me está indicando que el objeto va a estar en una posición P de 10 centímetros del vértice. Recordemos que P me indica la posición del objeto y está a 10 centímetros del vértice. Ahora lo vamos a dibujar. Me pregunta, si el objeto tiene 1 centímetro, es decir, H vale 1 centímetro, me está dando la altura. La pregunta que me hace es calcular la posición de la imagen, es decir, me está pidiendo cuánto vale Q. Esa es la posición de la imagen. Recordemos que la posición de la imagen la pongo con la letra Q. Calcular la posición de la imagen, el aumento, M, y me dice calcular además la nueva altura, es decir, me pide H'. Es decir, tengo una incógnita, una incógnita, una incógnita. Tengo 3 incógnitas para poder resolver el problema. Entonces, antes de resolver el problema, trato de hacer un dibujo. El eje del espejo. El espejo es cóncavo. Esta es la parte negra del espejo. Este es el centro, este es el foco. La distancia que hay de acá es el foco, que dijimos que vale 20 centímetros. La distancia que hay del vértice, o sea, de aquí hasta el centro, dijimos que vale 40 centímetros. ¿Sí? Y la distancia que coloqué, voy a colocar el objeto, es de 10 centímetros. Es decir, va a estar entre el foco y el vértice. Y ya sabemos que si está entre el foco y el vértice, la imagen va a ser más grande que el objeto, que es el primer caso que nosotros discutimos anteriormente. Un rayo paralelo va a pasar por el foco. Un rayo que venga en la dirección del centro se refleja sobre sí mismo. Estos rayos, si yo los prolongo, no se van a juntar, pero si prolongo para este lado, voy a tener la imagen H', que es la altura de la imagen. Esta es la altura del objeto, que va a ser más grande. Esa es la situación que se me va a plantear. Un objeto que está a 10 centímetros del vértice, es decir, que está entre el foco y el vértice. Ya lo analizamos en el caso anterior, voy a obtener una imagen que va a ser más grande. Entonces ahora voy a hacer el cálculo. Recordemos que la expresión para calcular es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre el foco. Mi incógnita es 1 sobre Q. 1 sobre Q es igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre P. P es positivo, pasa a negativo. Bueno, reemplazo 1 sobre el foco. El foco vale 20 centímetros. 20 centímetros. Menos 1 sobre P, que es la posición de la imagen, del objeto, perdón, que es 10 centímetros. De acá a acá hay 10 centímetros. Es 10 centímetros. Saco común denominador. El común denominador es 20 centímetros al cuadrado, y ya estoy en la primaria, porque esto es un ejercicio de la primaria. 20 centímetros dividido 20 centímetros, 1 centímetro. 1 centímetro. Menos 20 centímetros dividido 10 centímetros, 2 centímetros. 2 centímetros. 1 centímetro menos 2 centímetros es menos 1 centímetro sobre 20 centímetros al cuadrado. Este se va con este, me queda 1 sobre 20. O sea que 1 sobre Q
es menos 1 sobre 20. Entonces lo escribimos. 1 sobre Q es igual a menos 1 sobre 20 centímetros. Doy vuelta a Q. Q es igual a menos 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces la distancia que hay de acá a acá es 20 centímetros, de manera tal que acá no está bien hecho escala, pero el signo menos significa que está del otro lado del vértice, que es lo que ocurre, está del otro lado, 20 centímetros. Si calculo M, es menos Q sobre P. Bueno, es menos 20 centímetros sobre 10 centímetros. Con el signo menos de la formulita, esto se me hace más 20 dividido 10 es 2. O sea, el aumento M es igual a 2. De manera que H', que es M veces H, yo voy a tener que M vale 2 por H, 1 centímetro. O sea que la altura de mi imagen es 2 centímetros. Recordemos que M no tiene dimensiones, porque los centímetros se van con los centímetros, 0 se va con 0 y me va a quedar 2. Y así podré resolver el problema. Lo repito el problema. Es un espejo cóncavo, el foco es mayor que 0. El radio es 20 centímetros, por lo tanto el foco es 20 centímetros, en la mitad del radio. La distancia que coloco el objeto es 10 centímetros. La altura del objeto es 1 centímetro. Y me están pidiendo cuánto vale Q, es decir, cuánto vale la posición de la imagen. Me están pidiendo el aumento y me están pidiendo el tamaño de la imagen. La fórmula que gobierna esta relación es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Pero vamos a hacer un esquema. Tengo el eje, tengo el espejo cóncavo, tengo el centro que mide 40 centímetros, es la distancia que hay al vértice, por lo tanto el foco vale 20 centímetros, la distancia que hay del vértice al objeto que he colocado vale 10 centímetros, y voy a tener que hacer el trazado de los gráficos. Sé que un rayo que pasa en la dirección del centro se refleja sobre sí mismo, acá está. Un rayo que viene paralelo pasa por el foco, acá está. Estos rayos no se van a unir, pero sus prolongaciones se unen, y cuando se unen esas prolongaciones voy a tener, eso está en la teoría, lo hemos discutido bastante, cuando se unen acá, se unen del otro lado del espejo, y voy a tener una imagen más grande que el objeto, que es H'. Hago el cálculo, 1 sobre P más 1 sobre Q, despejo 1 sobre Q, resuelvo el problema, pero recuérdense que estoy resolviendo 1 sobre Q, su resultado es menos 1 sobre 2, si yo quiero Q doy vuelta, 1 sobre Q es 1 sobre 20 centímetros, doy vuelta a la expresión, ¿sí? Doy vuelta a la expresión, acá es 20 centímetros, doy vuelta a la expresión, y me queda que Q es igual a 20 menos 20, ¿sí? M es menos Q sobre P, entonces escribo Q es menos 20 sobre 10 centímetros, la posición de la imagen. Este menos se me hace más y me queda 2. El aumento vale 2, H' es M veces H, M es 2 por 1, y esto es 2 centímetros, que va a ser el tamaño de la imagen. Este es el problema 3 de la evaluación.